Bueno, buenas tardes. Comenzamos entonces con la charla del día de hoy. Solamente una introducción muy pequeña, haciendo referencia a que se trata de una charla en el marco de un ciclo de charlas de la Escuela de Economía, Administración, Turismo y Hotelería de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Es un ciclo que se hace todos los años y este año incorporamos para los martes, o algunos martes del mes, un ciclo que se llama Martes Empresariales, conjuntamente con el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, CIETES, con la idea de, sumar a empresarios locales que nos cuenten un poco sobre diferentes perspectivas. ¿No? En este caso, el día de hoy, invitamos al licenciado Manuel Echevarría para que nos cuente un poco su perspectiva respecto del sector turismo en Bariloche. Y que podamos después de su presentación intercambiar algunas ideas o algunos conceptos. Manuel, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es básicamente un empresario local, ha sido de todo por lo que hemos visto ahí en la cartilla, desde instructor de esquí y lavacopas hasta gerente general de Turisur, digamos, una empresa local con trayectoria. Así que, eso un poco como para comentarles, básicamente, haciendo una pequeña introducción. Yo dejaría espacio para que Manuel empiece y nos cuente su charla, y después, en todo caso, abrimos el debate. Dos cosas antes de darle la palabra a Manuel. En el chat tienen una encuesta que estaría bueno que pudieran llenar, son 3 preguntas muy simples, muy cortas. Y la idea es que podamos después verlo al final de la charla. Eso es una. Y la otra, también en el mismo chat, si ustedes quieren ir haciendo algunas preguntas a medida que Manuel va avanzando en la presentación, los van anotando, yo voy tomando nota y después lo que voy a hacer es, leerlas. ¿Sí? Al final también podemos intercambiar ideas. No es necesario que lo hagan, pero si quieren ir haciéndolo, tranquilamente. Así que Manuel, bienvenido. Muchas gracias por la predisposición y por regalar un poco de tu tiempo para poder charlar este tipo de temas. Así que, adelante. Bueno, Martín, gracias. Gracias, Evelyn, Roberto, por convocarme. Un honor dar mi punto de vista o mi visión. La realidad es que cuando me lo pidieron me pareció interesante. Como le decía un poco recién a Roberto, en este momento no estoy en una participación activa en cámaras o digamos, en la vida pública, sino más bien privada, individual. Entonces la charla un poco, o el pensamiento, parte de ahí, ¿no? De una visión libre, digamos, pero una visión individual con toda la subjetividad que puede tener también mi experiencia. Me parece interesante tratar de ser lo más disruptivo posible, pero bueno, la idea era dar mi visión. Disculpen si digo algo que quizás incomode o no, o lo que sea, pero bueno, la idea era dar una visión libre mía, no representando a nadie en particular. Evelyn me pidió un título y la verdad que sobre el turismo y sobre el futuro del turismo, la primera palabra que se me presentó fue incertidumbre, y creo que si me hubiesen preguntado de cualquier otra cosa le hubiese dicho prácticamente lo mismo. Creo que yo tengo 47 años y nunca viví una sensación de tanta incertidumbre en mi vida, y creo que le debe estar pasando esto a los millones de habitantes del mundo. Entonces, me parece que no había otro lugar donde arrancar. Y obviamente que la particularidad de Bariloche no escapa ni cerca, porque estoy convencido que es uno de los lugares de turismo más importantes de la Argentina, pero además que vive, y lo hemos visto en análisis con estudios del plan estratégico, y además en un porcentaje muy alto de su economía y su vida social del turismo. Y también convencido que el turismo sí es la actividad más dañada en esta etapa de pandemia. Entonces, claramente tenemos que resurgir de las cenizas.
Las preguntas que me hice o que quería formular era quién conoce qué pasa a la mañana, de dónde podemos proyectar un futuro cuando normalmente en una planificación o en un análisis siempre se mira el pasado y se mira la comparación interanual, los gráficos de etapas de decenias o de un periodo de tiempo. Y en cualquier gráfico que hagamos hoy, esto tiene un corte tan abrupto y tan a cero en el cuadro, digamos, en el eje, digamos, que cae a cero, eh, por un periodo tan largo como este año largo, el año y medio que estamos pasando, que creo que realmente es prácticamente imposible tomar el pasado próximo para poder tomar una decisión. Eh, También me parece que abre una oportunidad y abrió una oportunidad de pensamiento muy importante, desde lo público y desde lo privado y desde lo individual. En mi caso me pasó que todo el freno, uno siempre pedía que pare en el mundo, ¿no? Y el mundo paró y en esa época cada uno empezó por pan de masa madre y por algunas cuestiones de ese tipo. Yo le hice una cucha a mi perro, pero en un momento me puse a analizar qué iba a seguir haciendo en mi futuro. Entonces empecé a ver oportunidades puntuales y a analizarlas con mucho tiempo y tener muchos Zoom y charlas y negociaciones, y que algunas fueron muy fructíferas. De hecho, después de una etapa de análisis, han salido 2 o 3 oportunidades o proyectos muy interesantes a raíz de la pausa. Entonces, me parece que hay algunas oportunidades, o hubo un momento, o hay un momento de oportunidad de análisis dentro de un mundo de amenazas, ¿no? O sea, claramente es arriesgarse y es apostar o ser muy creativo, especialmente en turismo, eh, y ver qué pasa. Pero la toma de riesgo puede llegar a ser interesante porque estoy convencido que hay oportunidades. Eso es un poco, decía, las preguntas. Y para hacer esta charla traté de volver un poco atrás en algunas cosas que se hicieron. Yo participé junto con la universidad, el Emprotur, la Cámara de Turismo y otros jugadores, digamos, de la ciudad en la formación del plan estratégico. Entonces, empecé basándome por ahí. Esta slide estaba hecha para que recordemos la encuesta, que me parecía interesante hacer unas preguntas a quien participe. Pero bueno, el Plan Sustentable de Turismo 2025, que así lo llamamos en su momento, tenía una ventana de tiempo de unos 10 años y se basaba en algunos principios básicos de la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad y sostenibilidad económica. Cuando hablamos de turismo, tiene que ser, por lo menos en el turismo como nosotros lo conocemos tradicionalmente, con una base económica sustentable em, y generar, digamos, incentivos para que se invierta y haya nuevos proyectos y empresarios que se animen a invertir en el turismo y que tengan una renta, digamos, lógica. Pero eso lo empezamos a atar más fuertemente a la sostenibilidad de la ciudad de Bariloche, ¿no? De la carga que puede tener en los servicios, en la salud, en el tránsito, en distintos elementos, digamos, de una ciudad turística que cuando es sobrepasada, y muchas grandes ciudades turísticas de Europa realmente lo sufren y estaban ya hablando de aforos previamente a la pandemia. Venecia, momentos de, no sé, París, ciudades que realmente ya no sostenían más el volumen de gente que tenían en las altas temporadas. Entonces ya se hablaba de aforos. Y bueno, si bien Bariloche no tiene ese problema estructural, sí lo tienen algunos aspectos de la convivencia entre el residente y el turista. Y de querer un crecimiento había que trabajar o hay que trabajar en la sustentabilidad de la ciudad, ecológica y de infraestructura, ¿no? Creo que esos 2 puntos. Y después se apuntaba al turismo sustentable, para que buscando un turismo sustentable, las 2 primeras patas de este plan, digamos, por sí mismas se cumplan, ¿no? Al buscar un turismo que busca esos mismos objetivos,
en términos de sustentabilidad, a la larga iban a cumplirse las primeras premisas. Rescaté un punto específico que siempre Roberto sostenía y que tenía que ver con la generación de trabajo y cómo ese proyecto del 2017-18 generaba o intentaba generar un aumento de visitación de la ciudad para que tenía una relación directa con el aumento de los puestos de trabajo directos y los puestos de trabajo indirectos. Esto generaba, si se cumplían aquellas premisas, 1.500 puestos en forma directa y entre 3.000 y 4.000 en forma indirecta. Y hubo una buena relación con también una proyección de crecimiento poblacional que, de ser así, de ser el crecimiento con una población activa semejante a la que tenía Bariloche en ese momento, o que tiene, calculo, iba a necesitar en los próximos 10 años cerca de 10.000 puestos de trabajo. Entonces el turismo seguía aportando un 30% o un 40% relativo al total de trabajo. Esto era con una proyección, con una base en ese momento 700, 800 mil turistas, un poquito menos, y intentando llegar a 1.300.000 turistas en el año. Después podemos definir si eso era turismo formal, informal, que posiblemente el informal tenía un 20-30% por arriba de lo registrado, pero bueno, siempre preferimos trabajar sobre los datos reales y que esa informalidad digamos, quede como un exceso y quizás no logramos dar algunas soluciones, pero sí podemos proyectar, digamos, un poco más claro, ¿no? Yo veía en ese momento, y se habló mucho, como un Bariloche maduro turísticamente, y un Bariloche con cierta, digamos, cierto estancamiento a nivel crecimiento y a nivel hacia dónde debía apuntar. Se trabajó mucho y, bueno, el plan está determinado y como todo plan, y que era uno de los miedos, había que llevarlo a la práctica para que tenga sentido. Yo estoy convencido de que tiene que ser una herramienta de método más que un manual. De hecho, busqué hoy si había algún punto que se refería a qué hacer ante pandemias y Roberto no puso nada ahí, entonces el plan de turismo le estaría faltando ese capítulo, pero básicamente lo que buscaba era un análisis de inteligencia, de información y que pensemos a largo plazo realmente y que no sea solamente promoción. Había una sensación de que Bariloche lo que hacía era promocionar y esperar que reactivamente vengan los turistas en lugar de hacer una planificación más integral. Eh, Creo que esta situación también nos permite o nos obliga a generar otra vez una planificación integral. Y cuando digo integral, digo público-privada, de todas las patas de la sustentabilidad económica, social, ecológica, y también regional, la integración con otras ciudades, con otras provincias, incluso con regiones no sé, de Chile, país vecino, eh, que es destino para especialmente el turismo de larga distancia. Entonces, me parece que todavía hay una oportunidad ahí. Eh, Al final, en las conclusiones, quizás vamos un poquito más profundo. Bueno, llegó la pandemia. Yo digo que la pandemia, más allá de la enfermedad es una situación, el COVID, y sin querer entrar a cuestionamientos de qué ha pasado, la pandemia fue la solución a la enfermedad, ¿no? Básicamente que la gente se resguarde hasta conseguir una vacuna y no saturar digamos, la atención médica, lo cual a priori parece lógico, pero claramente en el turismo tuvo un impacto tremendo. A mí algunas cosas que me llamaron la atención o que rescato es la tarea de los responsables de turismo en ese momento. El pobre Gastón Burlón lo vivió en Bariloche, pero lo deben haber vivido todos los líderes de turismo del mundo. Se dedicaron a expulsar o a sacar a los turistas de donde estaban y mandarlos a sus ciudades. O sea, contrariamente a lo que es su función, o resguardando, digamos, la salud y demás, se encargaron de coordinar la salida de los turistas de las ciudades a sus destinos.
La promoción, en el caso nuestro, el ente de promoción, promocionaba que te quedes en tu casa, lo cual también era extraño, no porque no era la situación que había que cumplir, sino que el ente de promoción, digamos, gastaba sus recursos en decirle a la gente que se quede en la casa. Seguramente muy bien en ese momento, pero insisto, totalmente en contra de lo que es su naturaleza. Después se trabajó mucho desde lo público y lo privado en el apoyo de la sostenibilidad, perdón, de los ingresos de las personas, que fue fundamental, créditos blandos, programas de aporte a las pymes y a las empresas para poder pagar los salarios, subvención de impuestos, bueno, una cantidad de acciones que se tomaron y se replicaron en todo el mundo para poder sostener a, a la gente y a las familias, ¿no? Se generó un cierre de fronteras, una vez que la gente volvió a sus casas, un cierre de fronteras prácticamente total, más allá de algunos casos, pero prácticamente total. Y en abril y mayo del 2020, yo digo que prácticamente todas las personas estaban en su país de residencia, o sea, el turismo había desaparecido, el turismo era cero. Ahí tenemos algún dato más que voy a pasar, pero eh, estábamos en la largada, pero con algo totalmente prohibido. Digamos. El turismo era, salir a la calle era casi mala palabra, así que el turismo era cuestión de Estado de no cumplir con las normas que había que hacer. Y ese periodo, que no sabíamos cuánto iba a durar, ya está durando aproximadamente un año y medio, y parecería que con la aplicación de la vacuna esto empieza a cambiar. Lo vemos en algunos lugares de Europa, Estados Unidos, que esto empieza a cambiar y la gente ya puede salir sin barbijo a la calle y demás. Hoy leía rápido que Israel tuvo dos o tres, uno de los pioneros, digamos, en lo que es la vacunación y la vacunación total del país, tuvo que volver al uso de barbijo en un par de ciudades. O sea que todavía no hay una solución definitiva, si hay parecería una salida del túnel. Y puse acá, no sabía realmente dónde poner este punto, algo que recordé y me pareció interesante. En el 2018-2019, la gobernadora y, bueno, también las autoridades de turismo de la ciudad empezaron a buscar a China como un importante emisor de turismo, que es en el mundo, es uno de los primeros junto a Estados Unidos, para que vengan a Bariloche. Parece muy lejano, ¿no? Ir a buscar hoy chinos como si eso fuesen, digamos, el origen de la enfermedad, más allá de que fue en su país, pero creo que hoy si hacemos un ranking rápido, a nadie diría ir a buscar chinos como país emisor, ¿no? Me causó un poco de sorpresa recordar eso, porque con tantas cosas pasaron, uno se olvida de qué estábamos haciendo antes que esto pase, ¿no? Bueno, saqué unas cifras de, de- de turismo, de INDEC, y bueno, hay algo que va a quedar para la historia, espero que esto no se repita nunca más, pero en estas cifras, no sé si lo llegan a ver bien, los números son un poco chicos, de casi 3 millones o un poquito más de 3 millones de turistas no residentes y de casi 4 millones de turistas residentes en el mes a mes del año 2019, se pierde el 70% del turismo con meses abril, mayo, junio, con cero turismo continuamente en todos los meses. Y después 1.000 turistas, 3.000 turistas, o sea, por mes, ¿no? Realmente cifras que parecen que es un error de la planilla del origen de los datos, porque nunca hubiésemos imaginado una cosa así y cómo se continúa después de esto. Eh, Esto realmente se repitió en todo el mundo. Los datos de la Organización Mundial del Turismo hablan de estas mismas cifras y esto como también ayuda a que no es una cuestión puntual de la Argentina, de una región ni de Bariloche. Realmente es el mal de todos, ¿no? Entonces, eh, insisto que trae una cantidad de oportunidades y, y- y de nuevas visiones de cómo salir al mundo, ¿no? Yo creo que hay una ansiedad por esta libertad y por salir al mundo enorme, pero hay que saber cuándo, dónde y hacer qué, ¿no? Y en eso hay que saber interpretar muy bien, lo cual creo que es muy difícil, pero saber interpretar muy bien eh, la sociología de lo que viene. Después estuve investigando un poco
qué estaba haciendo, qué decía la Organización Mundial del Turismo en julio del 2020, 4 o 5 meses después de que empiece, digamos, la pandemia ya global y más profunda. Eh, y bueno, claramente decían que el turismo había sido tremendamente afectado, con 98% de comparación de caída contra el año 2019, o sea, esto quiere decir turismo cero, drástica caída del turismo que pone en riesgo millones de personas que tienen ingresos a través del turismo. Podemos ver alguna cifra. Ya hablaban de que la reactivación estaba en marcha, pero la confianza era baja. Creo que eran intenciones o ánimos de esperanza, pero sin ningún sustento, ¿no? La vacuna todavía no estaba ni cerca, se hablaban de 18 o 20 meses mínimos para una producción lógica de sacar al mercado y al contacto con las personas de una vacuna. Entonces creo que había hasta un falso optimismo, ¿no? Eh, y otra vez, la Organización Mundial de Turismo observa signos de cambio gradual, cautelosas tendencias en el hemisferio norte, como algún intento pero bueno, realmente todo lo que podía llegar a decir la Organización Mundial del Turismo como digamos, Organización Mundial de la Salud eran vistos con bastante recelo, porque costaba confiar, me parece. Sí hablaban de que los expertos de la Organización Mundial del Turismo miraban una recuperación para mitad del 2021. La mayoría ya hablaban de el semestre que viene. Y ahí pareciera que algunos le han pegado, ¿no? Tiraron todo para después de que la vacuna empezara a tener algún efecto, o entiendo que apostaron por esto. Y algunos eran un poquito más optimistas y apuntaban a que era a principios del 2021. Quizás hay un inicio de la movilidad y el turismo, pero sigue siendo tremendamente baja. Bueno, y claramente los expertos decían que las restricciones de viaje, los cierres de frontera, el- los rebrotes y las medidas de confinamiento iban en contra del turismo y lo hacían poco confiable. Claramente era una obviedad, pero que esté prohibido viajar hacía claramente que la confianza digamos, los consumidores, los turistas, sea prácticamente cero. En abril de 2021, o sea, el mes pasado, hubo una cumbre iberoamericana de jefes de Estado en Andorra y seguían hablando de la reactivación y la recuperación coordinada, o siguen hablando, ¿no? De la coordinación y la introducción de protocolos para la seguridad de los viajeros, eh, un posible pase verde digital. La OMT también presentó el Destination Tracker, que es una especie de aplicación donde los destinos, sí, hay como un mapa de destino donde te dice si ese lugar es seguro, qué reglamentación piden para poder entrar a ese país, si tenés que estar vacunado, con qué vacunas, con cuáles no. Es como una especie de booking, vamos a decir, pero de requerimientos para entrar. Una herramienta que puede ser muy poderosa e interesante si la gente la utiliza, ya que la información es muy variada, y es muy variada y es muy dinámica, porque yo cuando estuve a punto de dar esta charla hace un mes, y hace un mes estábamos en medio de la segunda ola y quizás la mitad de las cosas que iba a decir iban a ser una tontería. Y quizás lo que pueda decir ahora tiene otro color. Y estamos hablando de 30 días después, porque la curva de los últimos 14 días en la Argentina bajó el 20-30% en lo que es contagio. O sea, es tan dinámico que lo que uno puede llegar a decir o el elemento que uno puede llegar a tener como referencia, si no está actualizado y si no está muy bien claro los parámetros, pueden confundir. De hecho, estoy seguro que van a confundir durante mucho tiempo. Eh, Creo que va a haber una mínima de estar vacunado, de tener que usar barbijo y de ir a lugares donde te permitan entrar con esta vacuna, con un pasaporte verde digital o lo que sea, pero va a haber ciertos parámetros de mínima que van a ser los necesarios para viajar. Estoy convencido que todavía no está claro. Todavía, no solamente en la Argentina, sino en Europa, en Estados Unidos, todavía no está claro lo que es turismo fuera de fronteras, ¿no? El turismo interno tiene una claridad mucho mayor y seguramente, y como sí decían también en la Organización Mundial del Turismo, iba a ser el primero en reactivarse y ahí sí creo que eso
eso está pasando. En mayo del 2021, también la Organización Mundial del Turismo hizo una especie de cumbre de ministros de Américas en Punta Cana. La mitad de los ministros no fueron y fueron en forma presencial, no presencial. También demuestra un poco que queremos reactivar el turismo, pero ni siquiera los ministros de turismo pueden viajar. Entonces, claramente de lo que uno pretende o de la intención a la realidad, todavía hay una diferencia muy grande. Eso me echa bastante el optimismo a que se reactive el turismo como lo conocíamos en términos de volumen de turismo. Estos 1.500 millones de turistas que había al año vuelvan a viajar fuera de fronteras, ¿sí? Siempre me parece que el análisis más fuerte y el impacto que tiene en las economías es el turismo fuera de fronteras. El turismo interno es muy importante, pero también como el consumo interno muchas veces es escaso para la sostenibilidad de los destinos turísticos que tienen al turismo como una fuente de ingreso de país, ¿no? Y creo que la Argentina está dentro de esos y por eso me parece que es tan importante hacer hincapié en ese tipo de turismo, ¿no? Finalmente, en esta última reunión que tuvieron en Punta Cana, se firmó un acta acuerdo y demás, y básicamente lo que leía es lo que lees en cualquier acta donde pretenden una sostenibilidad, sí, sí, una socialización del turismo, como abrir el turismo hacia más personas, pero no encontré nada distinto a lo que se decía pre-pandemia, como que no veo que nadie pueda marcar un rumbo claro a lo que va a venir. Y eso es quizás porque lo que va a venir es exactamente lo mismo que teníamos antes. Entonces, creo que todavía no hay una claridad hacia dónde va el turismo. Quizás terminamos la vacunación, se abren las fronteras y pasa exactamente lo mismo que pasaba hace 2, 3 años con, con una velocidad de crecimiento rápido en los primeros años y después un estancamiento del crecimiento y un volumen de turismo que simplemente viaja porque puede, económica y porque tiene el tiempo de hacerlo. Eh, pero no vi nada en estas declaraciones y demás, más allá de términos otra vez, desarrollo sostenible y de una fuerte impulso al turismo en la etapa post-COVID, como dice acá. Entonces creo que también los líderes del turismo del mundo están más expectantes que generando un camino claro hacia dónde vamos. Bueno, algunas cifras que habían sido previas, no encontré un estudio claro del impacto real. Esto fue más una proyección. Eh, bueno, básicamente 100.000 puestos de trabajo, perdón, 100 millones de puestos de trabajo en el mundo, lo que- del turismo, lo cual generaría un aumento del desempleo mundial de casi 3%, 2,7 trillones de dólares no gastados en turismo durante el periodo de la pandemia, un impacto 5 veces mayor a la etapa de la crisis global del 2008 en términos económicos en turismo. O sea, un desastre económico total, ¿no? La pérdida de valor de los ahorros, de los ingresos, del capital de las personas, de las empresas, realmente desastrosa. Creo que nadie puede haber generado o vaticinado un escenario peor. En general nosotros los que estamos acá, alguno lo habrá vivido muy de chico, no vimos una guerra mundial, pero el impacto similar al de una guerra mundial, al parate total y que lo único que importaba, me imagino, en ese momento era la guerra mundial y alimentarse. Bueno, hoy en día lo único que importó durante este año y medio fue recuperarnos o conseguir la vacuna del COVID y alimentarnos, básicamente sobrevivir. Em, entonces, una pérdida de la economía, digamos, en el turismo prácticamente devastadora. No sé en forma local y no tengo data real de cuántas empresas realmente cerraron o desaparecieron o cuántos emprendedores no siguieron. Y creo que lo vamos a ver en los próximos años. Todavía no está claro porque
otra vez, entre sostenimiento del Estado, ahorros, apoyo, descapitalización, yo siento que la mayoría han sobrevivido o están todavía vivas y esperando algún tipo de resurgimiento pronto. Y ese resurgimiento pronto, como no había una ventana de tiempo cierta, nos hizo llegar a muchos al otro lado del río. Eh, pero bueno, creo que el impacto ese lo vamos a ver en función a cómo será la reactivación realmente del turismo de Argentina y de Bariloche. Bueno, algunas pautas que generarían la primera fase de la recuperación, dicen de vacaciones en entornos rurales o en lugares de poca aglomeración de gente. Las casas y las viviendas particulares o cabañas en contra de los hoteles, eso posiblemente sí esté pasando y los hoteles estén mucho más dañados que el alquiler de cabañas y casas en Bariloche y en todos lados. El transporte público frente al transporte privado, digamos, los autos de las personas. Nosotros estamos en un lugar donde eso es bastante complejo, pero en los lugares de cercanía eso seguramente va a impactar y mucho. Algunos nichos del turismo menos afectados o prontamente de recuperación, bueno, los eh, viajes de trabajo, y otros mucho más afectados, como los cruceros o el MICE, que sería el turismo de reuniones y de incentivos, grupos organizados, de tercera edad, ciertos nichos que van a tardar bastante más en resurgir, o creemos que van a tardar más, la verdad que no está claro. Siempre sale este punto de las autocaravanas, esto yo lo saqué, no lo inventé, lo copié, vamos a decir, y siempre me sorprendió que diga que las autocaravanas como uno de los puntos tan importantes, ¿no? Como si habría tanta oferta de autocaravanas en el mundo para que tenga un impacto real. Yo creo que es muy lindo, lo hice alguna vez, pero no creo que tenga ningún tipo de impacto en el turismo. Sí como un ideal, pero no como, digamos, como una definición del nuevo turismo, ¿no? Em, bueno, sí, otra vez, lo que es alojamientos boutique, pequeños, entornos rurales, fuera de lo que es grandes ciudades, grandes aglomeraciones y lugares cerrados, ¿no? De todas formas, ya están habiendo recitales, ya están habiendo estadios deportivos con acceso masivo en los países que están con, con vacunación, entonces posiblemente cuando decimos que todo va a cambiar, quizás nada cambie. Creo que todavía es imposible de vaticinar. Las líneas aéreas, acá sí, quizás hay un punto interesante y para Bariloche puede impactar fuerte. Tuvieron un impacto fuerte no solamente en Argentina, sino en el mundo y con pérdidas que ya tenían un problema estructural, pero con pérdidas millonarias, con un aumento de costos por los nuevos protocolos, tanto por higiene, por aforo, de costos muy altos. Entonces, lo que va a generar es posiblemente una oferta mucho más cara de los pasajes. De hecho, ya lo estamos viendo. Si alguien buscó algún vuelo para irse al extranjero en los próximos meses, es prácticamente imposible por la poca oferta que hay y también por los precios elevados, por lo que decía de costos. Esto también creo que hace que viaje gente que tiene más poder adquisitivo primero. A mí lo primero que me llegaron por un contacto que tenía de un servicio que solicité para un cliente, fueron los vuelos privados. Y de hecho hubo, digamos, algunos vuelos privados que han venido acá con alguna crítica en el invierno pasado y demás. Los vuelos privados de grupos cerrados viajaban tranquilamente. Un pasaje a Estados Unidos en un vuelo privado ronda los 5.000, 6.000 dólares la ida por persona. Eh, entonces, claramente, el que puede pagarlo se sube a un avión privado y se ve que puede viajar. Y eso es una clara muestra de que el que tenga el dinero para hacerlo, y hoy creo que está pasando, están siendo los primeros turistas. Creo que si volvemos a la historia del turismo, fue lo que pasó. El turismo se hizo masivo en los últimos años, pero inicialmente el turismo era totalmente de élite. Los viajeros del pasado viajaban a safaris por meses
o viajaban a expediciones a América o a la India o lugares totalmente exóticos, pero porque tenían el dinero para afrontar esas expediciones, ¿no? Iban con grupos enormes y durante mucho tiempo. Es similar a la tendencia que hubo también pre-pandemia y que todavía la hay, de viajar a la Antártida o de viajar al espacio, que son viajes que hacen, o sea, viajes de lujo, que hoy un viaje de lujo quizás se redujo a un viaje a Europa. Un viaje a Europa hoy es un viaje de lujo, como hace 2 años era quizás querer ir al espacio, ¿no? Claramente los multimillonarios siguen queriendo ir al espacio, pero voy al punto de que creo que el turismo de altísima gama y los millonarios son los primeros que van a poder viajar y después se va a ir masificando. Vuelvo a hablar del turismo internacional, no del turismo nacional. Eh, Otro punto que me pareció interesante es cuáles serían las claves para una recuperación ágil, ¿no? Y el primer punto, y que me parece muy interesante, es el liderazgo. El liderazgo se refiere a quien marque el camino de la ciudad, de la región, del país. Y a mí me parece muy importante, no liderazgo solamente por marcar el camino, sino tratar de comprender para dónde va la cosa. Eh, y cuándo, ¿no? Porque también el tiempo de las decisiones es muy importante. Nuestros líderes particularmente tomaron ciertas decisiones que no voy a poner en duda porque creo que debe haber sido la etapa más difícil para tomar decisiones de la historia reciente de los líderes en términos públicos, eh, pero fuimos más, digamos, de conservar o de poner la salud por delante de la economía, por decir algo. En otros países fue al revés o fue parejo, con los resultados que cada uno tuvo, ¿no? Bueno, otra vez estamos en el momento de tomar un liderazgo que nos lleve hacia algún lugar. En el turismo a mí me parece fundamental que ese liderazgo dé ciertas pautas claras. Lo peor que nos puede pasar es la incertidumbre, incluso a mediano o largo plazo. La incertidumbre genera que no se tomen decisiones particulares del turista, entonces no avanzamos. Como recién hablamos antes de empezar, si ya abre la temporada, si hay nieve, ¿cuándo? Si nadie sabe, nadie viene. Si se determina que la temporada abre el 2 de agosto, aunque esté bien o mal, ya la gente sabe con certidumbre que ese día puede venir a Bariloche a disfrutar del invierno. Entonces, eso me parece que es fundamental y eso lo marca un liderazgo que hay que tener una valentía tremenda porque hay muchísimas posibilidades de que esa decisión sea errada, ¿no? Después la financiación o el financiamiento de cómo promocionarse y de cómo salir al mundo a volver a mostrarse. Como los ingresos generalmente los centros de promoción, como el Emprotour, se alimentan de tasas que tienen que ver con el movimiento económico, y este movimiento económico es prácticamente nulo en muchos lugares, de dónde financiarse para poder salir a promocionar y demás. Esto puede hacer que el financiamiento venga de sectores privados y den, como dice acá, más libertad o más independencia a estos organismos de promocionar sin tener que cumplir con los tiempos políticos que a veces se ven afectados. Entonces, ahí va a haber, o hay que buscar urgentemente un financiamiento, ¿no? Bueno, la gestión del ecosistema del turismo local es un poco entender el turismo local dónde se para, y acá, en lugar de buscar un escenario posible, va a haber que buscar más de un escenario donde posiblemente sigamos así como estamos durante un periodo de 6 meses, un año, o creemos que el verano va a ser, digamos, el rebrote con solamente público nacional, o creemos que el invierno va a ser, y entonces hay que generar esos 3 o 4 escenarios y que tanto la ciudad como el privado se ajuste a los distintos escenarios. No hay un escenario solo, único, posible. Siempre la sostenibilidad tiene que ser un eje fundamental, porque a veces nos pasó con la pandemia que lo único importante
era la pandemia. Era como cuando venías manejando y te paraban y te preguntaban si tenías el permiso de circular, pero nunca te pedían el carnet de conducir, si tenías seguro o si venías manejando a 200 kilómetros por hora. Entonces hay que tener cuidado de, por irnos a la seguridad específica de la pandemia, no perder los otros ejes, ¿no? Eh, yo particularmente le tengo bastante miedo a eso, a que la desesperación por volver y por el resurgir económico, nos olvidemos de la sostenibilidad, porque los problemas que teníamos previos a la pandemia siguen existiendo si no se acentuaron, ¿no? Bueno, fomentar la transformación del sector, esto era lo que venía haciendo y venía pasando, la digitalización de la comunicación, la forma de comercialización a través de canales digitales, el cambio, digamos, de las políticas mucho más flexibles. Tiene que haber una transformación eh, que se aceleraron tendencias que ya existían, no solamente que tengan que ver con la salud. Mayor nivel de colaboración público-privada y regional, un poco lo que decía antes, de la única forma de resurgir es uniéndonos y no tratar de crecer en forma individual. Esto es algo que también es previo a la pandemia, pero creo que lo acentúa y es muy importante que trabajemos en forma conjunta. Creo que Bariloche en ese aspecto eh, ha trabajado muy bien y tiene ciertos ámbitos que trabajan muy bien y bueno, creo que puede tener una ventaja ahí. Y la promoción o el marketing, bueno, parece que es muy importante promocionar un poco, como decías, un reposicionamiento de que el destino es seguro, que esto también se promocionó siempre así, pero ahora seguro en términos de salud también y de reacción ante un problema de la índole como fue lo de la pandemia, ¿no? Y creo que ahí Bariloche se muestra otra vez bastante sólido y fuerte en comparación con otros destinos. Porque cuando buscan destinos tan exóticos y tan rurales y tan aislados, es espectacular a nivel aislamiento, pero si te pasa algo, estás en un lugar exótico y aislado y te puede generar algunos otros inconvenientes, ¿no? Bariloche en ese sentido tiene, más allá de un aeropuerto abierto, con posibilidad de, digamos, de evacuarse, tiene centros médicos con todas las deficiencias que podemos tener, mucho más importante que lugares aislados como estamos nosotros en la Patagonia, ¿no? Y después, algo que también se empezó a hablar en algún momento con el plan estratégico y que me parece que es fundamental, es sistemas de inteligencia de mercado o sistemas de Big Data y demás, donde realmente podemos tener claro cómo interpretar los datos que existen para la toma de decisiones estratégicas. Ahí me parece que muchas veces por vocación o por experiencia en un lugar maduro como el nuestro, nos guiamos por nuestra intuición y no por la información real. Y eso era uno de los grandes puntos también del plan estratégico, ¿no? De trabajar sobre información real, no solamente nuestra y de los que vienen, sino qué está pasando en el mundo. Y quiénes son la demanda de turismo y qué están pidiendo y cuándo y qué es lo que quieren, ¿no? Si bien uno tiene que ofrecer lo que es y lo que tiene auténticamente, hay que interpretar las tendencias reales y eso solamente se hace con buena información. Bueno, yo quise hacer un resumen de lo que yo personalmente creo, y esto como obviamente para debatir. Eh, Me parece muy importante, y un poco lo que decía al final de la última hoja de la información que hay en el mundo, de generar un mapa de la demanda, de quién quiere venir a lugares como la Patagonia y a Bariloche, pero primero a Sudamérica y a la Patagonia, y generar diversidad en ese turismo, ¿no? Nosotros, como digo después, los datos que muestran nuestras estadísticas es que el 80% del turismo es nacional, de argentinos o de residentes en Argentina, y el 20% o menos en algunos casos, algunos años, de turismo internacional. Y somos una ciudad de segunda opción. Llaman de segunda opción uno va a los países, generalmente la ciudad capital, las ciudades más importantes, porque está generalmente el aeropuerto internacional y por alguna otra razón,
y tiene las mayores riquezas de la cultura, pero después busca las ciudades secundarias, ¿no? Y Bariloche es una de estas, y compite en ese caso con la decisión Iguazú, Ushuaia, el norte argentino, Calafate, Mendoza. Eh, y para el turismo internacional, nosotros tenemos que volver a reposicionarnos ahí fuerte, y no me refiero solamente a trabajar en Brasil o Chile, sino volver a ver qué demanda podemos tener, a lo que seguramente va a haber turismo que va a buscar lugares como la Patagonia para encontrar esto de estar aislados y no ir a los grandes centros de turismo del mundo. Bueno, la seguridad, como decía antes, la identidad y la calidad me parece que son la base, ¿no? Está muy bien promocionarse, está muy bien tener buena infraestructura, pero el servicio y la calidad del servicio es todo. Hoy la comunicación es tan horizontal, realmente el TripAdvisor real, la gente opinando de tu lugar y recomendándote, tiene mucho más potencia que cualquier campaña o cualquier publicidad o cualquier acción promocional que hagas. Hoy la gente habla y la gente marca tendencias, hay formas de influirla, obviamente, pero la calidad del servicio es importantísimo. Y la identidad también, ¿no? A veces, y sí creo que nos pasa en Bariloche, queremos ser todo y no somos nada. Entonces es mejor tener bien clara nuestra identidad, y digo nuestra identidad real, la que es el Bariloche con las mixturas que tiene, y mostrarnos como ingreso a la Patagonia y parte de un oasis dentro de la Patagonia Norte, ¿no? Eso a mi entender es lo que somos, y es importante que esa cultura que somos se vea reflejada en el turista. El turista o el viajero busca mucho conectarse con la cultura y la identidad local, y cada vez más. Entonces me parece que es muy importante no querer mostrar otra cosa que la identidad de lo que somos. Estoy convencido de los servicios turísticos más personalizados, que tienen que ver con lo que acabo de decir anteriormente, y de mostrar la cultura local y entender más qué buscan los jóvenes. Los jóvenes hoy están buscando mucho identificarse con el lugar. Son viajeros natos, viajan, no viajan, no viven para viajar, o sea, perdón, no viajan no trabajan para viajar, sino que es más importante viajar que cualquier otra cosa. Su búsqueda laboral, sus estudios, todo es para cruzar fronteras. Y eso también hay que interpretarlo. Que hay mucha gente, digamos, de paso y tratando de vivir el lugar en forma real y no como un turista. Y llamo turista al típica imagen de la persona con la cámara de fotos en el pecho, yendo por la calle principal, ¿no? Buscan otra cosa. Eh, Después enfocarnos en nichos que son importantes, como los niños. No sé, Bariloche siempre me parece que le perdió un poco la búsqueda de los chicos, ¿no? De la gente menos que gente joven, menos que adolescentes, ¿no? Como que falta mucha oferta para los chicos. Y después la cultura, el deporte y la naturaleza como ejes fundamentales de poder relacionarse con el medio en el que vivimos, ¿no? No sé, un ejemplo me parece, yo estoy más relacionado con el deporte quizás que con la cultura, eh, pero todo el trabajo que se está haciendo en mountain bike, en bicicleta, desde las bicisendas y los caminos que hay, a circuitos, a promoción, a mucha gente y mucha cultura de la bicicleta de montaña y de la bicicleta que se puede, digamos, practicar acá en nuestra zona, genera una identidad y un tipo de turismo de nicho muy importante. Bueno, ese tipo de acciones me parece que hay que remarcarlas, ¿no? Para que justamente podamos mostrar nuestra identidad. Después, son puntos quizás que no están muy conectados entre ellos, pero creo que la Argentina, al ser una crisis constante, tenemos en nuestro ADN la resiliencia como un factor básico. Entonces, me parece que en ese caso podemos ser muy fuertes para salir de esto en forma rápida. Creo que nuestro problema está más dado por, digamos, nuestra lucha interna, nuestro ánimo de enfrentamiento, y, digamos, de poca alegría que hay políticamente, y también, y que después refleja en lo económico, y en lo social,
Me parece que tenemos que tratar de salir de eso y demostrar otra cosa. Y más en los lugares turísticos o en los lugares donde la gente busca recrearse, caer tanto digamos, en el enfrentamiento político, me parece que le hace daño al destino. No hay que dejar de mirar eso, pero me parece que le hace mucho daño. Cuando uno cambia de canal de un programa de noticias que están mostrando algo que le desagrada y busca una película, un documental o algo bueno para ver, no busca lo mismo, busca un placebo. Y la verdad que en ese sentido los lugares de turismo para mí tienen la obligación de ser un placebo, ¿no? Bueno, claramente las políticas de cancelación y las políticas de reserva desaparecen. Hay que tener una flexibilidad total a los cambios, a las devoluciones, y en eso los canales de venta directos para mí se van a fortalecer contra los canales de reservas estas grandes compañías de reservas, porque hace mucho más dificultoso poder justamente ser flexible con el cliente, ¿no? Me parece que la relación directa del prestador, del hotelero, con el cliente final o con una agencia que sea relación también interpersonal, va a ser la que genere la posibilidad de que realmente podamos ser flexibles en términos de devolución de dinero o de crédito o para otro momento de- de- de cuando se pueda hacer el turismo, ¿no? Porque creo que se van a repetir este tipo de decisiones de que el turismo se corte. Muchísima menor anticipación en la compra. Al haber tanta incertidumbre, la gente en general, en caso de que pueda, va a decidir de muy último momento, porque va a poder viajar, va a viajar cuando puede, y eso va a hacer que haya reservas, o ni siquiera reservas, check-in, digamos, de último momento, y me parece que va a haber que estar preparado para eso. Eh, para poder tener la flexibilidad digamos, en caso de no tener espacios, poder compartirlo, digamos, y tener una red de prestadores y de camas y demás, mucho más abiertos a cuando venga la gente. Me parece que va a haber picos de visitación difíciles de predecir. Nos pasó en el verano que no sabíamos qué iba a pasar y de repente hubo un aluvión de turistas nacionales que hace años no venían a Bariloche y descubrieron un Bariloche distinto al del invierno digamos, a mí por lo menos me impresionó y eso era imposible de predecir, lo fuimos descubriendo mientras pasaba, ¿no? Eh, a mí hay una cosa que me parece que es muy interesante y lo tomo para este lado. El tema de turnos y reservas creo que en el turismo puede generar un mucho mejor servicio y tiene que ver con la personalización de los servicios. Eh, un poco en contra de lo que decía de que va a ser de último momento, los servicios y las actividades va a haber que hacerlo mucho más organizado por turnos y por reservas. Esto hace que uno trabaje mejor los servicios. Y ya no hablo de venir o de alojarse, sino de los servicios puntuales de las actividades. Esto va a permitir trabajar en grupos mucho más chicos, más entendidos, o sea, entendiendo más quién es el público y intentando que esta reserva, este turno tenga un poquito más de información, que es como muchas agencias locales trabajan o servicios locales trabajan, pero no todo es así. Muchos están abiertos a que, digamos, venga quien venga. ¿No? En un restaurante lo mismo. En vez de aparecer, realmente hacer una reserva a las 9 horas, llegar a las 9 horas, va a hacer que el servicio sea mucho mejor que caer a las 9 y tener 40 minutos de espera. Creo que hay una oportunidad de mantener eso, que era una obligación, y que sea una fortaleza como servicio. Eh, Leía también que hay cadenas de hoteles que están usando la robotización para justamente no tener relación o tener el menor contacto físico y el distanciamiento entre personas. A mí particularmente me parece que el turismo y lo que busca una persona que viaja es todo lo contrario, es justamente el contacto y conocer la cultura local y demás. Entonces me parece que hay que buscar todas las herramientas posibles para que sea una interrelación entre personas, ¿no? Segura y saludable, pero entre personas. Es una opinión personal, pero no veo
ese tipo de servicios digamos, favorables para lo que es el turismo. Seguramente habrá gente que le parezca fascinante o divertido, pero a la larga no me parece que sea lo que las personas buscan cuando viajan, ¿no? Y después, yo mismo planteaba si hay que reinventarse o hacer un cambio radical, y mientras más lo analizo, más pienso que no, que hay que, en lugar de esto de inventar la rueda, a veces cuando hay una crisis de este tipo hay que aferrarse a las convicciones que uno tenía, cambiar si hay que mejorar algo, pero si determinamos y cuando revisamos los planes, tienen mucho que ver con lo que hay que hacer y con lo que deberíamos apuntar a hacer, me parece que hay que confiar en eso, no hay que, digamos, que perder todo el trabajo hecho y todo el análisis y la experiencia que tiene un destino como el nuestro, y ser auténticos y mostrarnos tal cual somos, ¿no? Me parece que- que querer inventar algo distinto a eso o buscar, sí con variantes, pero buscar fórmulas totalmente nuevas, no, yo personalmente no le veo sentido porque soy bastante más de la creencia de que cuando se rompan o bajen y quizás sí cambien algunos parámetros, la gente va a viajar lo máximo que pueda, va a buscar estas experiencias y va a volver al turismo igual o más de lo que era en la época pre-COVID. Creo que el turismo y viajar y esa libertad tomó una importancia mayor todavía de la que tenía esto de disfrutar el tiempo libre, el ocio y de poder cruzar fronteras. Como todo, ¿no? Lo que no nos dejan hacer o lo que no se puede hacer es lo que más queremos hacer. El ser humano tiene esa naturaleza y creo que eso se va a dar y muy fuerte. Bueno, quizás los cansé un poco con los nombres. A mí me había puesto un timer y ya pasé unos minutos. Así que bueno, esta es un poco mi idea de lo que tenía para decir. No sé si abrimos a preguntas o cómo quieren seguirlo. Gracias, Manuel, buenísimo. Ahí la dejamos a Evelyn para que trabaje el tema este de las preguntas y comentarios. Pero buenísimo, gracias, muy amable. Nos dejaste a todos pensando, Manuel, creo. La verdad es que muy interesante porque creo que fuiste abarcando diferentes dimensiones de todo lo que atraviesa pensar en estos momentos o repensar el turismo y los servicios asociados a la visita de turistas. Así que lo que yo invito a todos es a que puedan dejar las preguntas por el chat. Si alguno se anima a abrir el micrófono, pedimos por favor prudentes en el tiempo para hacer la pregunta y que no se convierta en una intervención de cada uno y opiniones propias. Por supuesto que sería sumamente enriquecedora e interesante, pero por una cuestión de tiempo también, vamos más bien a preguntas concretas. Bueno, ahí simplemente a modo de acotación, Valeria Barroquier dice que las autocaravanas aumentaron este verano en un 200% en cuanto al público de campings, como confirmando un poco lo que vos estabas diciendo en un momento en tu intervención. Después tenemos a Marínez de Micheli, que dice, soy de Córdoba, vine de visita, fue difícil organizarme con la info de qué me pedía cada provincia para salir y para entrar. La comunicación entre provincias y la info de rutas me parecería genial tenerla disponible. Esto me parece que va un poco en línea con esta idea de pensar en aplicaciones con información dinámica que se esté activando continuamente. Y me pareció también muy interesante lo que vos planteabas con respecto, que son observaciones que todos creo hemos hecho, con respecto a cuando nos focalizamos en una emergencia, en una urgencia como fue el mecanismo para
habilitar el ingreso o no ingreso de turistas, y entonces todos los controles estaban enfocados en exigir el permiso para transitar, mientras que descuidábamos el resto de los requisitos de cualquier vehículo que esté transitando en la ruta, por ejemplo. Y eso también, como a nivel metafórico, me parece que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, cómo pensar el turismo y no descuidando estos otros servicios. De ese lugar me pareció muy, muy interesante lo que planteabas. ¿Tenemos alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Que quiera habilitar el micrófono? Ahí Martín levantó la mano. Y después tenemos Ahí fíjate que Luciana también. No, yo solamente mostrarles los resultados de la encuesta, que tenemos unas 20 respuestas como para ver si hay alguna información adicional de la gente que está participando aquí. Bueno, acá déjenme que les voy mostrando. ¿Cuándo cree que volveremos a los índices de turismo del 2019? Bueno, hay 4 respuestas para el 2022, 3 para el 2023, 1 para el 2024, para el 2024, digamos. Si pudiera viajar, ¿a qué ciudad lo harías? Buenos Aires, Mendoza, Salta como las más destacadas, los otros tienen solamente uno. Si pudiera viajar al interior, ¿a qué país viajarías? A Italia, a Francia, y lo otro también está parejo. Y la última, que es la más dura de todas, es: ¿planeaba viajar fuera de la Argentina en 2021? No. La mayoría, bueno, claramente, una situación que Sí, refleja. a mí me parecía, perdón Martín, Sí, interesante sí. eso, ¿no? Como el deseo primero, claramente hay una incertidumbre de cuándo va a reactivarse eso, porque fíjate que las respuestas son bastante variadas y no hay un optimismo claro por este invierno o este verano, sino que se te van disipando el tiempo. Creo que esa incertidumbre todavía está latente. Y que todo el mundo quiere viajar y sorprendente Italia, quizás por origen, que queremos ir a Italia o algo, pero es eh, bastante claro que queremos ir a Europa, bueno, Brasil incluso, eh, pero no viajamos. O sea, queremos ir, pero por la razón que sea, no vamos a viajar, ¿no? Entonces, hay como una disociación entre el querer y el hacerlo, la acción, que creo que es algo que se debe repetir en el mundo entero, ¿no? Que quiero, pero no. Pero por si acaso no, o porque no puedo, o porque económicamente no puedo, porque hay muchas razones realmente. eh, pero ahí te demuestra claramente que el turismo sigue teniendo ese freno, ¿no? El viajar sigue teniendo ese freno. Eh, bueno, yo como te decía antes, lo primero que voy a hacer es viajar a mí me gusta mucho romper la inercia y lo que quiero es probar cómo es hoy subirse a un viaje internacional, entrar a otro país y apenas pueda realmente lo voy a hacer. Tenía un pasaje ya pago que también se vence, tengo alojamiento de gente conocida, o sea, lo hice con la mayor previsibilidad posible para no tampoco encontrarme en un país ajeno con toda esta situación, vacunado o a vacunarme, pero quiero entender qué está pasando en carne propia, ¿no? Porque también, y corto con esto, pero me parece que los medios de comunicación y tanta información nos hacen ver con un prisma, digamos, bastante limitado o bastante subjetivo también. Siempre viajar y relacionarse con otros y con otras visiones y otras culturas, me parece que te abre mucho la cabeza y mucho la opinión. Ahí lo estoy viendo a Fabián. Hola, ¿cómo anda Fabián? Este, que bueno, sabe mucho de esto también y me Hola gustaría Manuel. que dé su opinión. Bueno, me sorprendiste, ¿cómo no? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, doctor, hola, Evelyn y demás. Mirá, sí, interesante el vuelo que hiciste sobre todas las circunstancias que nos tocan vivir. Comparto, digamos, la situación crítica. Tal vez desde mi perspectiva como profesional que estoy más parado en la gestión sustentable del turismo desde hace muchos años, te diría que lo que de mi parte, y esto es personal, le agregaría sería que ante todo lo que ya supimos ir aprendiendo a lo largo de las crisis que nos tocaron vivir y ante la perspectiva de incertidumbre que se nos presenta, creo que donde más hay que trabajar en lo individual, en lo profesional y luego como comunidad,
es a ver si podemos afrontar este cambio de paradigma de lo que es la gestión turística que estamos afrontando ya no solamente como ecosistema local, digamos, ¿no? Como Bariloche, como Patagonia, sino a nivel mundial. Creo que la aceleración de los cambios respecto de las prácticas de consumo que estamos viviendo en la sociedad se van volcando cada vez más rápidamente hacia el hábito turístico, y esto está haciendo que todo el segmento millennial, el segmento de 30 años, esté buscando un tipo de turismo donde el tradicional turismo ya no tiene mucha cabida, y eso va a hacer que muchas empresas, muchos profesionales, agencias de viajes, guías, tengan que readecuar su prestación de servicios. Yo creo que esto en particular lo vengo viendo en algunos destinos de Argentina un poco más aceleradamente, como esta reconversión. Tal vez todavía no lo percibo tan claramente acá en Bariloche, tenemos una historia densa que modificar, es mayor la inercia acá en Bariloche que tal vez en otros destinos menos desarrollados, pero que necesariamente todos, un poco antes, un poco después, vamos a tener que ir hacia este nuevo paradigma, porque no solamente el turismo, sino todo está yendo hacia ese lugar. La eficiencia, la relación con la comunidad, con la cultura local, necesariamente el cuidado del ambiente, son todas cosas que hemos venido dialogando en su momento, tratando de imponer en algún punto, pero queda ahora cada vez más claro que es casi una condición sine qua non. Con lo cual, bueno, ese sería un poquito mi punto de sumatoria en este tema. Manuel, gracias por la oportunidad. No, gracias a vos. Estoy totalmente de acuerdo, Fabián, con lo que dices. Creo que la inercia de un destino maduro tiene que ver con la instalación, digamos, por muchos años no lo digo negativamente, ¿no? De intereses ya impuestos. Cuando, no sé, vamos a decir, vos tenés un hotel que tiene ciertas camas y tenés una cantidad de empleados durante una cantidad de años y no te queda otra que sostenerlo. Y cuando se lo dejas a tus hijos no le queda otra que sostenerlo. Y eso genera una necesidad de masividad casi fundamental. Y creo que solamente lo cambia la demanda, como decís vos, cuando la demanda, el turismo pide otra cosa o cambia la práctica y dice, no, yo no voy a un hotel, voy en caravana, o voy en motorhome, o voy a una cabaña, o prefiero alquilar una casa una habitación de una persona para conocer cómo vive, por lo menos va a haber menos crecimiento de ese tipo de hotelería y esos hoteles se convertirán en hospitales o en nada, o no sé, o en grandes casas, pero me parece que lo genera la demanda, ¿no? Es imposible que sea una imposición, ¿viste? Como va a pasar. Hoy me habían llamado en la radio porque Martín le pasó el teléfono yo todavía estaba preparando la presentación y tuve que explicar un poco de qué iba a hablar. Y me parece que el efecto de todo lo que está pasando ahora no se va a dar en el verano que viene. Me parece que es algo que se venía dando, como decís, Fabián, y que se va a incrementar o acelerar por un lado o para el otro, pero son cambios culturales que sí quizás tienen un impacto de la pandemia, pero que se van a seguir dando por cambio cultural. ¿No? Y va a ser más largo el impacto, va a ser en los próximos 5 o 10 años. Nosotros lo vamos a ver y quizás lo analicemos porque nos gusta analizarlo, pero la gente lo va a tomar como algo normal. ¿Cómo voy a ir a un museo y estar con 3.000 personas? No, no tiene sentido. Y nosotros diríamos, ¿cómo no tiene? Era obvio, como cazar, ¿viste? Cazar animales. Cazar lo dije antes, era una forma, una razón del turismo al principio del siglo. Y hoy está casi mal visto, prohibido, y el que lo hace es, digamos, un asesino. Entonces, eso es un cambio cultural. Bueno, esos cambios se van a dar y se van a dar más allá de la pandemia, creo. Pero coincido totalmente con vos. Bueno, Sandra tiene la mano levantada, pero antes tengo acá a Roberto que por el chat y dio unos aportes, dice, apuntaría algunos tips. Prepararse para unos 2 años donde prime el turismo interno, crear diferencias en la oferta de productos, equipamiento, restaurantes y públicos. No volverán las convenciones por impacto de posibilidades brindadas por las plataformas y por los costos. Vender Bariloche como
posibilidad de espaciamiento, aire limpio y puro, posibilidades de entretenimiento virtual de alta gama, para eso sí, conectividad, y Bariloche como nodo de Patagonia. Plantea como algunos tips a los cuales podríamos estar apuntando en los próximos años. Supongo que se está refiriendo a eso también. Bueno, buenas noches para todos, y también primero quería decir que estoy totalmente de acuerdo a todo lo que dijo Fabián, porque yo no tengo nada que ver con el turismo, en realidad a mi profesión o a lo que yo he hecho en mi vida. Es la primera vez que participo así en una reunión que tenga que ver pura y exclusivamente con el turismo. Pero sí me dedico a todo lo que es la parte sustentable realmente. Y yo creo que tiene que haber totalmente un cambio de paradigma, porque para poder ofrecer tenemos que cuidar. Y bueno, nada, mi aporte va desde ahí, lo dejo como para que lo pensemos, por eso también estos tips que están tirando en el cambio de la propuesta de actividades que podemos ofrecerle al turismo, es algo donde se debe trabajar. ¿Qué le puedo ofrecer hoy? Hoy no hay nieve, no hay una gota de nieve. O sea, yo creo que es momento, yo ya estoy a punto de jubilarme. Trabajé siempre con proyectos sustentables, trabajé junto con la gente en nuestro centro ambiental o vertedero, como que le querramos llamar. Hace más de 30 años que trabajo mucho en este tema, soy educadora. Pero bueno, son cosas que tenemos que pensar entre todos. Siempre cambia, el cambio siempre existe, porque nada está quieto, o sea, pero bueno, parece que en este momento lo vemos todo más acelerado, es como dice Manuel, es un parate, es una incertidumbre, pero bueno, es un momento de que reflexionar. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ofrecer? Hay muchísimas cosas. Yo fui tomando mucha nota, ¿no? Y tratar de escuchar y escucharlos, y nada, como para poder seguir todo esto. Después veremos, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con Fabián y con lo que acabas de leer, que no recuerdo el chat. Así que bueno, me gustaría poder aportar en algún momento desde mis conocimientos y bueno, eso. Así que bueno, gracias por haberme aceptado. Muchas gracias, Sandra, por tu mirada, tus aportes. Creo que van en línea con muchas de las cosas que se han dicho acá ya, ¿no? Sí. Luciana, no sé si alguien quiere, Manuel, ¿vos querías aportar algo a esto o vamos con Luciana también y vamos sumando comentarios y después vamos haciendo alguna idea más global, quizás, ¿no? Sí. Luciana, sí. Habías levantado la mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Bueno, Manuel, he percibido en tu discurso, ante todo quería comentarte que yo soy estudiante de la carrera de Economía, estoy en el nivel inicial, cursando mis primeras materias. Vivo en Bariloche hace 20 años. Y bueno, y algo que me llamó poderosamente la atención y me gustaría hacer un comentario desde la posición más humilde, ¿no? Es respecto de tu posición tan conservadora y quizás asustada, ¿no? Respecto de China, un país que me parece que puede llegar a traer un volumen muy interesante para la ciudad, que vos decías que es el país donde se ha originado la pandemia,
y que a la hora de revisar si traeríamos turismo chino a Bariloche, es como que uno dice, mejor no. Pero me quedé reflexionando acerca de eso y la realidad es que China tuvo un excelente manejo de la pandemia, aunque se haya originado allí. Yo creo que en cuanto al manejo de la pandemia me traería un poco más de preocupación Brasil, Chile o en todo caso Estados Unidos, y ahí sí sería un poco más de cuidadosa a la hora de traer ese tipo de turismo. Así que simplemente te dejo el comentario de que quizás te animes a revisar esta estrategia porque puede llegar a ser buena para Bariloche. Es un turismo pudiente que me parece que puede llegar a enriquecer y no habría que tenerle miedo en tanto tengan buenas políticas de salud, ¿no? Eso es todo. Sí, le contesto, o doy mi opinión o aclaración de lo que quizás quise decir. No estoy ni en contra ni creo que no sea oportuno. Lo que me causó un poco en realidad fue un recordatorio que tuve de esa época pre-pandemia, donde salimos como fuertemente a buscar el público chino, que tenía un montón de otras complejidades más allá de esto que nombré de la pandemia, y te aseguro, como decís vos, que puede ser un excelente turismo, igual o mejor que turismos tradicionales que vienen a la Argentina, como el americano, el estadounidense, o el brasilero o el chileno. Pero me causó un poco de, no sé si es gracia la palabra, pero de que estábamos buscando turismo chino en el momento que desde China surgió la enfermedad, no porque ellos la tengan más o menos, o no me quise ni meter en eso, no era la intención. Y posiblemente tenga mucho sentido. Era como muy complejo igual traer turismo chino a la Argentina, por conectividad, por cultura, por tipo de servicios, pero yo estoy convencido de que van a venir, y van a venir en hordas, y es parte del movimiento cultural global, y del avance de China como potencia. O sea, seguramente lo vamos a tener. No lo conozco tanto como para decirlo, no quise expresar temor, sino que me causó como un poco esa impresión, ¿no? Estábamos saliendo a buscar y tratar de entender qué era el turismo chino, y de repente en China surge lo que después fue el parate total del turismo. Solamente eso quise decir, no es que Claro, no pero sea un bueno, público te interesante. miras al futuro y en cuanto al planeamiento, la estrategia, ¿no? Que me parece que es lo que a lo que apuntaba, ¿no? Esta charla de miras al futuro, me parece que, insisto, en que China ha tenido un muy buen manejo. Hay otros, creo que como estrategia de turismo internacional, yo también apuntaría a cuáles fueron aquellos países que han manejado muy bien la pandemia, cuáles tienen posesión, porque lamentablemente no hay una distribución equitativa de las vacunas en el mundo, esto es sabido. Argentina, por fortuna, acapara una buena parte, ¿no? En la proporción en relación a los habitantes, y me parece que sería una buena estrategia quizás en cuanto al turismo internacional, apuntar a aquellos países que tengan vacunas, para así también cuidar la salud de los argentinos. Y desde ya que, yendo al turismo nacional, vino de regalo esto del verano, donde explotó. Creo que Bariloche tiene una belleza tan grande que voy a hacer una comparación quizás superflua, pero creo que cabe. Y es que Bariloche es como si fuera una mujer hermosa, ¿no? Y hace de cuenta que esa mujer hermosa diga, ay, yo tengo miedo que el día de mañana nadie se quiera casar conmigo. No, eso no le va a pasar. Bariloche es tan hermoso que siempre va a querer ser visitado, independientemente de los manejos. Yo creo que esa es la enorme ventaja que tiene Bariloche, así que sí haría mucho hincapié también en lo que dijo Sandra, la compañera anterior, sobre el cuidado. El cuidado del medio ambiente, hay muchísimo por trabajar ahí, en articulación con otros sectores. Eso no puede dejarse de lado y urge, es lo que creo. Gracias, Luciana. Ahí tenemos también aportes en el chat
Diana dice, en mi opinión, va a estar en auge la familia. Haciendo sus propias burbujas, habría que trabajar en paquetes atractivos. Y si les parece, bueno, si nadie quiere agregar algo más ahí, le damos la palabra a Roberto, que tiene la mano levantada. Bien, muchas gracias. Luciana, perdón, Roberto. Luciana, sí. ¿Podés apagar tu micrófono que hace como un retorno, un ruido raro? Ahí está. Bien, no, quería agregar lo que significó, es decir, porque aparecen en el chat también ciertas dudas con respecto al turismo sustentable y quería marcar algunas cuestiones que me parece que vale la pena recordar. Nuestro lema cuando realizamos el plan, y creo que fue consensuado, es: no hay turismo sustentable sin ciudad sustentable. Punto 1. Durante la pandemia, el número, digamos, de ayudas alimentarias se multiplicó por 10, por 15, y todavía al día de hoy está en orden de 15.000 sobre una mano de obra o fuerza laboral que calculamos entre 55.000 y 60.000 personas, es decir, muchísimo, lo cual implica que sí, efectivamente, genera un impacto positivo sobre el empleo local. Yo no tengo pertenencia a ninguna agremiación ni trabajo en el sector turístico, simplemente soy un analista económico que conozco de los procesos de las dinámicas económicas. Me asusta muchísimo que eso se profundice, por lo tanto celebro cualquier iniciativa que, digamos, aliviane esa situación con respecto a la reanudación del sector turístico. Lo haría con bajas expectativas, en el sentido de que en general las economías están dañadas, los muy ricos, como bien se dijo, están pensando en ir al 2050 a Marte porque Elon Musk lo dice, y entonces utiliza viejos cohetes rusos y los pone en órbita y hace mucha criptomoneda para financiarse. En fin, cuestiones que me parece que vale la pena una discusión más profunda, pero no así lo que implica la situación social cuando la economía queda frenada. Y si una cosa ha demostrado Bariloche es que la crisis sanitaria la piloteó, es decir, no estuvimos muy al borde de la saturación de las camas, digamos, y del personal, y todo esto es muy grave, pero al mismo tiempo es muy grave que se derrumbe el capital. La otra cuestión es, para el sector, buscar alguna estrategia de protección de los activos, porque obviamente la pandemia está generando muchos nuevos ricos. El mundo es de nadie, por lo tanto la especulación financiera ha abierto muchos nuevos canales y el dinero en algún momento va a buscar blanquearse y localizarse. Me parece que es algo que no se ha tratado. Y lo otro tiene que ver con que los residentes de Bariloche somos muchos más que los turistas, aún en las temporadas más pico que se puedan imaginar. Y por lo tanto la responsabilidad sobre el medio ambiente nos cabe en primer lugar a los barilochenses, y por supuesto que también la conservación de los sitios turísticos, pero nunca fuimos Venecia ni lo vamos a hacer, es decir, no existe eso, no existe, es decir, no somos Dubrovnik, no somos Venecia, no somos lugares en donde el arribo de turistas llega a quintuplicar o multiplicar por mucho más todavía la cantidad de residentes. En Bariloche eso no existe, somos más de 130.000 personas, 50.000 familias aproximadamente, hogares que existen en Bariloche, el censo lo confirmará, y el arribo de turistas en ningún momento, ni su permanencia, hace una capa por encima de lo que nosotros podemos contaminar, sea con residuos urbanos sólidos, consumo de agua, suciedad en la vía pública, etcétera. Es decir, con lo cual no quiere decir que no haya que cuidar que el turista, digamos, tenga un comportamiento, pero somos nosotros los que damos el ejemplo de eso en la vida cotidiana. Entonces, porque hay mucho mito instalado, y creo que cuando el mito se instala y estigmatiza un sector, a veces no se da cuenta de que también produce daño hacia el conjunto de la población que depende, en cierto modo, del tejido de actividades. Y dentro de ese tejido, el tejido del sector turístico, sobre todo por sus impactos indirectos, es muy fuerte. Y se nota cuando hay una crisis, y la principal crisis
ha sido precisamente en el sector turístico y todos los que dependen de él. No así en el comercio, por ejemplo, no tanto en el comercio, ¿no? Lo cual denota cómo es nuestro tejido en la realidad, también en una emergencia y no solo cuando lo medimos por la positiva, ¿no? Quería agregar esto porque muchas veces hay como, digamos, en este debate se introducen elementos críticos al sector, que por supuesto que son bienvenidos, pero al mismo tiempo hay pocas voces que levantan la importancia de un sector que suele generar mucho empleo, muchas oportunidades y familias enteras que viven de eso, digamos, en Bariloche y otras que dependen de que esas familias funcionen, digamos. Nada más. Bueno, gracias Roberto. Ahí estoy viendo que creo tu intervención estuvo también dirigida un poco en respuesta ahí a un comentario que había de Lucas respecto al turismo sustentable, si se tenía en cuenta la mano de obra local en el circuito económico que genera el turismo. Bien, creo que eso, desde ese lugar creo que ya fue respondido. Nosotros en el plan estratégico de turismo también, además de esto que hablaba Roberto, también pusimos mucho énfasis en trabajar en lo que tiene que ver con la estacionalidad de la actividad turística y cómo, o sea, qué estrategias pensar para desestacionalizar la demanda turística. Y creo que muchas de las cosas que surgieron en la charla de hoy, creo que en muchos aspectos pueden entrar a caminar conjuntamente, ¿no? Son proyectos que se pueden trabajar de manera conjunta, pensar en estrategias específicas para atraer a turistas en las temporadas que hoy llamamos bajas, puede ayudar a pensar en la posibilidad de brindar un servicio más personalizado, con posibilidades de espaciamiento, aire limpio, digamos, hay muchos elementos en común a la hora de pensar en oportunidades de desestacionalizar la demanda y al mismo tiempo ofrecer un servicio diferenciado en estas nuevas demandas que surgen por parte de los visitantes. Estaba la mano levantada de Valeria, veo que ahora la ha bajado, no sé si Valeria querés aprovechar a decir algo o le damos la palabra a Raúl, que también estaba después de vos. Dale, Evelyn. Hola, buenas noches a todos. No, era cortito, simplemente el tema este de las autocaravanas. Yo, bueno, como muchos saben, trabajo en un camping, agencia de turismo, escuela esquí, y veo el manejo, y este verano me llamó la atención la cantidad de gente que cambió su forma de viajar en cuanto a que el dinero que usaban para irse a hoteles, durante la primera parte de la pandemia, desde mayo hasta diciembre, invirtieron en o arreglar algún cacharro que tuvieran que podían convertir en casa rodante, o comprar una casa rodante y restaurarla, o comprar una nueva. Han venido unos pedazos de casas rodantes. Y al mismo tiempo de eso, que sí veo que aumentó, también hay unos tours que se llaman Pan American Tours y eso, que viene gente de Europa, que cruza sus propios motorhomes en barco y recorren toda Europa. Básicamente son jubilados. Y estaba hablando con la guía de ese grupo y lo que aumentó la demanda de eso, pasaron de hacer un grupo a hacer 6 grupos. 6 grupos de 20 motorhomes que recorren toda América. Desde Brasil por el Atlántico bajan hasta el sur y suben por el Pacífico y terminan en Alaska. Está bien, hay que tener tiempo, pero eso empezó a buscarse, el viajar en su propio vehículo, acomodar mucho su casita, no tener que depender de otro lado si no hace falta, y poder irse si hace falta, sin tener que cambiar vuelos, que cambiar nada, que dejar, o sea, si de repente, yo creo que ese fue el miedo que hubo este verano, si de repente se volvía a declarar una cuarentena y había que volver cada uno a su casa, el que estaba en el motorhome no tenía ningún problema en hacerlo, se le facilitaba mucho eso, y ahí creo que viene este aumento de autocaravanas, la verdad que creo que sí, que siento que sí.
Eso era nomás. Buenísimo, Valeria. Muy claro la clarificación que hiciste, o sea, y creo que nos aporta. Está bueno, muy interesante, es cierto. Raúl, le damos la palabra a Raúl. ¿Está por acá o lo perdimos? Bueno, parece que no. Parece que no. Estoy. Ahí Acá está. está, ahí está. Buenas noches a todos. Coincido con Manuel con no reinventarnos. Nuestra ciudad es un diamante en bruto, que ese es el reinvento, hay que seguir puliendo para que brillar. En este año de pandemia, al estar al cohete, tratamos de hacer muchos cursos de capacitación por medio del Zoom, etcétera, y la verdad es como que somos 28 participantes, y es la media de muchas otras charlas de gente que tiene ganas de trabajar y mejorar, y bueno, no hay compromiso, ¿vieron? ¿Viste? Falta gente que sume. Por lo menos Llegamos a 41, pero bueno, se nos fueron. Vamos, 41, somos 41. De hecho, estoy muy contento que hay un montón de los que están ahí que han sido profesores míos que me han formado en esto del turismo. Yo, más que pregunto, una visión del día a día, ¿no? Todos los que tratamos de trabajar en la calidad total de este destino, nos encontramos con un problema en casa que nos genera que no podemos competir. Claro ejemplo, yo seguía de turismo. No soy de los guías más top de Bariloche, pero la profesión me ha llevado cada tanto algún pasajero millonario. Y claro ejemplo, este verano, buscar americanos en el aeropuerto para llevar a pescar a Cholila, presentación con el pasajero, y el pasajero me dice, ¿cómo está la cosa en Mascardi? Para acoplar a lo que dijo Rodolfo, con la problemática de las camas en el hospital. ¿Cómo podemos competir si un turista internacional que sabe qué destino, qué actividad busca, tenemos 5 camas libres, ¿viste? Es como que es muy complicado. Por otro lado, es verdad que el público va a cambiar, pero creo que mucha gente va a seguir haciendo lo mismo en cuanto a masividad. Lo decía Manuel recién, cuando hagan un partido de fútbol vamos a ir todos a la cancha, se habrá un recital, vamos a ir todos a la cancha. De hecho, yo este verano habré visto 10.000 personas en contacto directo turistas, con Don COVID dándome vueltas. Gracias a Dios, evidentemente, el protocolo funciona. Porque, bueno, yo estoy sano todavía, mi familia está sana. Pero bueno, nada de eso, hay que seguir sumando, a capacitar, y sobre todo a tratar de que la gente de Bariloche, el vecino, ¿no? Tenga una identidad con el destino de que es una ciudad turística. Todavía eso la verdad que no lo podemos lograr. Trabajo hace 25 años en turismo, soy aquí de Bariloche, y reconozco que cuando era chico y un auto paraba y me preguntaba dónde estaba el Cerro Otto, yo lo mandaba para el Yeti, porque era gracioso mandar al turista a la otra esquina. Pero bueno, con los años la profesión nos ha llevado a ir trabajando cada vez mejor. Bueno, simplemente eso, un saludo para todos. Un abrazo grande, Raúl. No. Igualmente. Buenísimo. Bueno, creo que estamos, ya nos pasamos 10 minutos. Así que está bien, estaría bien liberar a Manuel de la responsabilidad, digamos. Pero bueno, podemos dejar abierto. A mí se me ocurren varias preguntas más también, pero lo vamos a dejar además para poder organizar otra charla también, ¿no? Si siempre tenemos espacio para seguir discutiendo y armando foros para seguir discutiendo estos temas. No sé si alguien quiere cerrar o plantear algo, si no, le agradecería a todos ustedes por la presencia. A Manuel claramente por sus conceptos, su tiempo y sus ideas, y bueno, cerrarlo así. Así que Manuel, muy amable, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a Manuel, todos. Muchísimas gracias. Ay, perdón, hablamos juntos. No, yo quería simplemente reforzar esto, que nosotros apostamos
apostamos muchos a pensar en espacios donde podamos interactuar más con actores locales, con actores protagonistas de sectores económicos productivos de la ciudad, como es el caso del turismo, digamos, la relevancia que tiene el turismo en Bariloche, me parece que es una tarea más que necesaria y para interactuar más la universidad con los protagonistas locales. Así que desde ese lugar te agradecemos muchísimo, Manuel, que te hayas sumado, que hayas aceptado la invitación y que nos haya traído los aportes que trajiste, que me parece que a todos nos ha dejado algo más que interesante para pensar. Bueno, nada, yo les agradezco a ustedes, decir lo que uno piensa o lo que uno ve, que lo escuchen es siempre gratificante y gracias a todos los que participaron por el respeto, estando a favor o en contra de cualquier opinión. Así que nada, abierto a cuando quieran volver a participar, invítenme como oyente también, es más fácil. Así Claro, que nada, claro, sí. muchas gracias a todos. Sí, para la próxima ya te vamos sumando. Y del turismo, de otras cosas que también seguramente vamos a ir incorporando. Bueno, paro de grabar, dejo de grabar y los saludo a todos, descansen. Y nos veremos en la próxima.